Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan? Buenas noches, ingeniero. ¿Sí se escucha? Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con la clase el día de hoy. Vamos a empezar ya con otro tema. El día de ayer ya hemos hablado bastante sobre lo que era la calidad del agua de riego y todas sus implicancias, ¿no? Y la importancia que tiene esta en los cultivos, ¿no? Y hemos visto ya que varias zonas de cultivo se han dañado permanentemente debido a un inadecuado manejo de este recurso. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es la eficiencia de riego. Ya la palabra lo menciona, ¿no? Indica qué tan adecuadamente se utiliza el recurso agua, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Sin agua no hay agricultura, ¿no? De repente por ahí alguno de ustedes dice, pero sin tierra tampoco hay, pero eso es incorrecto, ¿no? Porque si hablamos de los cultivos hidropónicos, estos no necesitan tierra para crecer, ¿no? Solo con el agua circulando, este cultivo crece y crece, como ya les había mencionado, de mucha mejor calidad, ¿no? Con menos problemas de enfermedades, es más ventajoso, ¿no? Entonces el agua es la fuente principal y lo que debemos cuidar bastante, ¿no? Bien, vamos a entrar a esta vista que este es el Jamboard que ya hemos trabajado. Este lo vimos, esta es la hoja, justamente la 1, ¿no? El día que hicimos la clase, y vamos a utilizar esta figura para mostrar justamente a lo que se refiere esto de eficiencia, ¿no? ¿Cuántos hay ahorita? Ustedes están, son 18, bueno, todavía son pocos. Vamos a esperar un poco más que vengan, que ingresen más alumnos. Bien, entonces, la eficiencia se trata de lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí una fuente de agua que está en color celeste. Puede ser un río, una quebrada, que puede ser sin regulación o con regulación, ¿de acuerdo? Sin regulación, cuando no hay ningún tipo de obra que incremente el caudal en esa sección, ¿no? En ese curso, ¿no? Llámese un embalse o una obra de trasvase que haría que el caudal natural de ese río se incremente, ¿no? Lo que se llama caudal natural es el caudal que en forma natural, debido al proceso de infiltración, precipitación y todo el proceso natural que ocurre en una cuenca, discurre por su curso principal, ¿no? O sea, no hay influencia de la mano del hombre, ¿no? Pero si hacemos un embalse o hacemos una obra de trasvase, entonces ahí ya estamos influyendo en la magnitud del caudal, entonces esa ya sería una cuenca regulada, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a considerar el caso que tenemos un curso de agua y esta es la zona que queremos regar, ¿no? Esto lo habíamos hablado la clase pasada. Tenemos perdón, en la primera clase, un momento, quiero ese cursor acá. Ya, esta es la zona de cultivo y este es el curso de agua. Entonces nosotros tenemos que trasladar el agua mediante una obra de captación, una bocatoma, diferentes tipos de bocatoma. El objetivo de la bocatoma es sacar parte del caudal que transporta un río y llevarlo hacia otro lugar. Entonces, esta es una vista en planta, por si acaso, no es elevación, porque ahí pueden decir, pues esto está más bajo y esto está más alto, y cómo subió el agua. No, esta es una vista en planta, muchachos, o sea, recuerden eso, no es perfil, es planta. Lo que ustedes observan aquí es una vista en planta. Entonces, el agua es captada por una bocatoma y es conducida por un canal, ¿de acuerdo? En los grandes proyectos especiales que seguramente ustedes ya están revisando, van a ver que hay longitudes de canal muy variables, ¿no? De 8, 10, 20 kilómetros de longitud, y es bastante, ¿no? En un canal que está transportando el agua de un punto a otro, ¿no? Entonces, hace todo este recorrido, llega aquí a la zona donde están las plantas y mediante los mecanismos de aplicación de agua empiezan a entregarlo ya a la zona donde la planta lo requiere, ¿no? Entonces, en todo ese recorrido, el agua se va a perder. Entonces, no es real pensar que si yo capto un metro cúbico por segundo, acá va a llegar un metro cúbico por segundo. Eso es irreal, eso no es cierto, ¿no? De todas maneras va a haber unas pérdidas en ese proceso. Vamos a borrar eso. Entonces eso es lo que nosotros vamos a analizar. Nosotros vamos a analizar de esta manera. Ya lo voy a explicar, y también al profesor de práctica, el cálculo de las necesidades de agua del cultivo, ¿no? Entonces, en función del tipo de planta que se va a cultivar, de la superficie que se va a cultivar, vamos a calcular las necesidades de agua
para que este cultivo se desarrolle de manera normal desde que germina hasta que da sus frutos, ¿no? Entonces, una vez que calculamos eso, eso va a ser la demanda de agua, ¿no? La demanda de agua del cultivo. Eso tenemos que compararlo con la oferta de agua que trae el río, ¿no? Lo que trae el río es la oferta, lo que necesita la planta es la demanda, ¿no? Entonces, para que no haya un embalse o una obra de regulación, la oferta tiene que ser mayor que la demanda, ¿no? Si no, habría que hacer un embalse, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos, vamos a suponer que hacemos el cálculo para esta superficie agrícola, hacemos el cálculo y me sale que yo necesito 2 metros cúbicos por segundo durante un mes, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes cometen el error de decir yo necesito 2 metros cúbicos por segundo aquí en este campo cultivo, y voy a diseñar mi bocatoma, y la bocatoma la voy a diseñar para 2 metros cúbicos por segundo, ¿qué va a pasar? Empieza a funcionar el sistema, entra el agua aquí, se capta, conducen, llega aquí, llega a la planta, porque ni siquiera una vez que llega acá es una pérdida que va a haber en este tramo, y una vez que se aplica el agua a la planta también hay otra pérdida, llega a la planta y acá ya no va a llegar 2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Va a llegar de repente 0,9 o 0,8 metros cúbicos por segundo, ¿no? Es bastante la pérdida que se produce en los sistemas de riego, ¿no? Vamos a ver ya algunos valores, pero es bastante la pérdida que se produce. Entonces nosotros vamos a analizar eso. ¿Qué tipo de pérdida vamos a analizar? Si ustedes ven los textos, inclusive ellos analizan una pérdida de captación, ¿no? Ya sea captación por embalse o por bocatoma. Vamos a obviar esa pérdida, nosotros vamos a analizar, a estudiar solo dos pérdidas, ¿no? La pérdida por conducción que se produce en todo este recorrido, o sea, mientras que el agua entra acá, vamos a suponer que captamos 2 metros cúbicos por segundo, el agua recorre toda esta distancia y llega ya justo para ingresar a la zona de cultivo, entonces aquí va a haber una pérdida, ¿no? Entonces, esa pérdida me va a estar indicando la eficiencia de conducción, o sea, cómo se condujo el agua en todo ese recorrido, ¿no? Y una vez que soltamos el agua, recuerden que el agua está destinada para satisfacer las demandas del cultivo, ¿no? No del suelo, porque si nosotros echamos agua en una zona del suelo donde no va a haber plantas, esa agua ya se está perdiendo, ¿no? Si nosotros logramos aplicar el agua justo en la zona donde la planta lo requiere, estamos incrementando la eficiencia de aplicación, ¿no? Entonces en ese tramo también va a haber pérdida, ¿no? Entonces la aplicación del agua ya a las plantas también va a significar unas pérdidas, ¿no? Y eso está explicado como la eficiencia de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver esos dos casos, ¿no? Eficiencia de conducción que ocurre en todo este recorrido y la eficiencia de aplicación que ocurre ya en el campo de cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver y eso es lo que se indica en el texto que tenemos a continuación, que es este. Y acá mencionamos eso, ¿no? Bueno, ¿cuántos hay en estos momentos? Yo hay 24. Yo estoy colgando las clases grabadas, ya las estoy colgando en el Drive. Se supone que todos tienen acceso. Se supone que también todos tienen acceso al Jamboard. Si alguien no lo tiene y no me lo dice, ya no es mi responsabilidad, porque yo supongo que todos tienen acceso. Yo no quisiera que faltando una semana para el parcial me digan, ingeniero, deme el link para entrar al Jamboard o no puedo ver las clases grabadas. Entonces eso no tiene sentido ese tipo de comentario, ¿de acuerdo? Si alguien no tuviera acceso, me lo puede decir aquí en plena clase o puede mandarme un correo o inclusive puede escribir al WhatsApp del curso. Entonces la idea es que todos tengan acceso a toda la información que se requiere. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien, continuamos. Ya le di el preámbulo, entonces acá está lo que he mencionado, está escrito aquí, ¿no? La eficiencia de los sistemas de riego reviste gran importancia porque determina la relación del agua realmente utilizada por la planta, ¿no? ¿Cómo determinamos eso? Con las fórmulas de evapotranspiración, también llamadas fórmulas de uso consultivo, ¿no? Esas fórmulas me permiten determinar la cantidad de agua que va a requerir un cultivo. Entonces, la relación entre el agua que requiere la planta con el agua captada en la bocatoma, ¿no? O regulada desde el embalse, ¿no? Puede ser un embalse o directamente una bocatoma, ¿no? Por lo general, estas eficiencias se expresan en porcentaje. Y lo que sí a continuación es cierto, ¿no? Inclusive de esto también le comenté en referencia al agua potable, ¿no? Dice, en muchas zonas agrícolas de nuestro país se puede ganar más superficie de cultivo con solo mejorar la eficiencia de los sistemas de riego existentes, ¿no? Debemos suponer que en una zona la conducción del agua se hace mediante un canal no revestido y la aplicación se hace mediante río por gravedad, ¿no? Entonces el agua se suelta para que prácticamente vaya
toda la superficie del cultivo. Entonces ahí se está perdiendo bastante agua, ya sea por infiltración, en el caso del canal no revestido, o también por regar más zonas eh, que las que realmente ocupan las plantas en el caso de la aplicación del riego por gravedad. Entonces se pierde bastante agua realmente en esos casos, ¿no? Entonces solo mejorando la eficiencia de esos cultivos se puede ganar más superficie, ¿no? Dice, en estos casos se tendría la ventaja que los costos resultan menores que en nuevos proyectos de irrigación, porque estaría abasteciéndose de más agua a agricultores que ya están entrenados en el manejo del riego, ¿no? Un proyecto nuevo de irrigación significa una bocatoma nueva, un canal nuevo, entonces es más inversión. Entonces eso hay que siempre es bueno que ustedes evalúen esto, ¿no? Si ustedes van a una zona, inclusive este es el problema del agua potable, pues si ustedes van a algún poblado del interior de nuestro país y ven que tiene problemas para abastecer de agua, ya sea la población o los cultivos, habría que analizar cómo están funcionando estos sistemas, ¿no? Si ven ustedes por ahí que algo que no está bien y se puede mejorar, entonces habría que empezar por allí, ¿no? Mejorar eso y sobre eso ver si realmente se necesita más agua o no, ¿no? De repente cambiando eso, mejorando esos sistemas, se puede satisfacer la demanda que se tiene, ¿no? Entonces es bueno evaluar eso antes de hacer un nuevo proyecto, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la primera eficiencia que les había mencionado. Acá están, eficiencia de conducción, y la otra es eficiencia de aplicación. Esas son las eficiencias que vamos a explicar. Ya más o menos les he mencionado de qué se trata cada una de ellas, ¿no? Entonces, eficiencia de conducción lo vamos a denotar con la letra N de eficiencia y C de conducción. Lo voy a agrandar porque en caso no sé cómo lo estarán viendo ustedes, lo estoy agrandando. Ustedes no hablan, yo no sé si están viendo bien o no. Lo voy a agrandar un poco porque me da la impresión que no se veía muy bien, ¿no? Bien, entonces eficiencia de conducción NC es una relación, como ya hemos mencionado, entre el caudal que se entrega para el riego y el caudal que se deriva de la captación, ¿no? El caudal que se entrega para el riego lo estamos llamando Q sub R y el caudal que se deriva de la captación Q sub C, ¿no? Entonces es el cociente, ¿no? Q de riego entre Q sub C me indica eficiencia de conducción. En la gráfica que hemos visto hace un momento, vean ustedes, está hablándose de Q de riego, Q sub R que es Q de riego, Q sub C Q de captación. En la gráfica eso estaría ubicado aquí, ¿no? Aquí, donde se está captando, acá estaría el Q sub C, ¿de acuerdo? Y acá el que se entrega al riego, justo cuando el canal llega a la zona agrícola, eso sería, vamos a ponerle otro color mejor. A ver, no, vamos a ver, sí, debe pintar acá. Q sub R, ¿no? Vamos a ponerle minúscula mejor. De acuerdo, esto sería, el Q sub R es el caudal que llega justamente en la parte final de este canal, y el Q sub C sería este, ¿no? Ese sería el Q sub C. Q de captación hace todo este recorrido, Q de riego, llega acá justo antes de que ingrese ya a la zona agrícola, entonces ese cociente, ¿cuánto llegó acá? Menos lo que salió de aquí, ese cociente me da la eficiencia de conducción, ¿de acuerdo? Eso es lo que se está mencionando en esta ecuación, ¿no? Q sub R entre Q sub C, la eficiencia de conducción. De acuerdo a la USBR, dice, esta eficiencia varía entre 56 a 86%, ¿no? Ven ustedes la variación, ¿no? De casi la mitad a casi el 90%, con una media del 67%, dice, ¿no? Y se determina mediante la medición del caudal a la entrada y salida del canal. Claro, si yo a la entrada de la bocatoma, o sea, aquí, utilizando un correntómetro, mido acá el caudal, ya tengo el Q sub C, voy a la parte final del canal, cuando el canal ya va a entregar el agua a la zona de riego, mido el Q sub R, divido Q sub R entre Q sub C, ya tengo la eficiencia de conducción, ¿no? Y eso, como ven ustedes, primero se asume que varía entre estos valores, ¿no? Para el diseño de uno hace eso, pero es conveniente verificarlo en funcionamiento, ¿no? ¿Cuánto es la eficiencia en una situación real, ¿no? Esta eficiencia debe ser mayor en canales con mayor longitud, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque están más expuestos a la radiación solar. Entonces, al estar expuestos a la radiación solar, porque son canales por lo general abiertos, como ustedes ya deben estar verificándolos, entonces la evaporación es mayor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? En canales revestidos la eficiencia de conducción es mayor, obviamente porque la infiltración se reduce, ¿no? Mientras que en canales no revestidos de tierra o de roca, la eficiencia de conducción es menor y depende de las características de estos suelos, ¿no? Claro, en canales no revestidos tenemos la infiltración más la evaporación.
Y en canales revestidos tenemos la evaporación y también la infiltración, pero un valor bastante pequeño, ¿no? Entonces, en un canal no revestido las pérdidas van a ser mayores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de canales no revestidos, hay también calidades de canales, ¿no? En función del material con el que están construidos o también en función de la compactación que se les pueda dar a las paredes de ese canal, ¿no? En función también de la inclinación del talud. Hay varios factores que influyen, ¿no? Entonces, por ese motivo el rango de variación es el que ustedes observan aquí bastante amplio, ¿no? Acá se menciona que la impermeabilidad del suelo depende de la cantidad de arcilla en relación con los otros componentes. Y hemos visto que la arcilla es bueno que participe en un suelo agrícola, pero no es bueno que sea en mucha cantidad, ¿no? Hay un porcentaje bastante pequeño que ya lo vimos en esa clasificación, en ese triángulo, ¿no? Que determinaba la textura del suelo, ¿no? En suelos gravosos, arenosos, dice, el mayor peligro es la excesiva pérdida de agua por infiltración. O sea, el agua no, como que no se acumula en suelos de este tipo, ¿no? El agua simplemente pasa, ¿no? Y el objetivo de las áreas de cultivo, de las zonas de riego, es que el agua se almacene en el subsuelo y funcione como una esponja, ¿no? Quede ahí retenida para que las raíces puedan absorberla poco a poco, ¿no? Si es de arena y grave, el agua no se va a retener, simplemente va a pasar a estratos más bajos, ¿no? Entonces ese no es el objetivo, ¿no? En terreno rocoso, bueno, no es conveniente porque las filtraciones, si son rocas fracturadas, va a ser bastante importante y no va a servir, ¿no? Acá dice condiciones referentes a la eficiencia de conducción. Bueno, acá hay diferentes zonas, ¿no? La captación, los canales, los reservorios. Acá son indicaciones, son descripciones. Acá me indica, por ejemplo, cuál es el problema, cómo evalúo ese problema, siempre hablando de la eficiencia de conducción, y cuál es la alternativa de solución para el problema que se ha presentado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de canales dice, filtración en canales de tierra es el problema, ¿no? Se ha observado que hay mucha filtración en estos canales. ¿Cómo evalúo eso? Mediante aforos, ¿no? Como le decía, ¿no? Medimos el caudal en diferentes tramos para determinar la pérdida que ocurre en cada tramo. Entonces, de esa manera podemos establecer en qué tramo del canal, considerando un canal de gran longitud, está ocurriendo las mayores pérdidas de agua por infiltración, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un canal de 8 kilómetros que es no revestido. Y ustedes en el global miden al inicio y al final que se pierde una cantidad importante de agua. Vamos a suponer que la eficiencia del 55 o del 56%. Entonces, imagínense, ustedes captan 100 para que 45 se pierda en porcentaje, y es absurdo, no mucho estaría perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una decisión que se puede tomar? Revestir 8 kilómetros de canal es mucho dinero, ¿no? Pero sí, de repente podemos revestir los tramos más críticos, ¿no? ¿Cómo identificamos esos tramos más críticos? Empezamos a forar, por ejemplo, cada 500 metros o cada 300 metros, y en función a eso empezamos a identificar en qué tramos es donde se está perdiendo más agua, ¿no? Una vez que lo identificamos, serían esos los primeros tramos en los que empezaríamos a revestir el canal para de alguna manera mejorar la eficiencia de conducción. ¿Está claro eso, muchachos? Revestir los 8 kilómetros no serviría, ¿no? Mejor revestimos los tramos más críticos y poco a poco podemos ir mejorando esa situación, ¿no? Por eso acá menciona, ¿no? Revestimientos parciales o totales, ¿no? Si es un canal de corta longitud, se puede hacer un revestimiento total, pero si son de gran longitud, no es muy económico hacerlo, ¿no? Y acá tenemos también otro caso, filtración en canales revestidos, que también puede ocurrir, como se hace también por aforos por tramos o inspección. En el otro caso también con el análisis de SUX. ¿De qué me sirve hacer el análisis de SUX de granulometría de los suelos para determinar el tipo de suelo, ¿no? Entonces el tipo de material, si es arenoso ya sabemos que por ahí va a ocurrir, o es lo que está indicando que esa zona va a ser más permeable, ¿no? Igual acá reparación o cambio de revestimiento. Bueno, acá hay un conjunto que es bueno que ustedes lo tengan presente porque en un momento puedan considerar esas medidas, esas alternativas de solución ante estos problemas que pueden ocurrir, ¿no? Sobre todo en los sistemas de riego existentes. Como le digo, con el paso del tiempo, pues nada, si bien es cierto, funcionaba bien cuando estaba nuevo, pero con el paso del tiempo ya empieza a presentar falla, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no? de poder tener referencia de qué es lo que está pasando con esa eficiencia, ¿no? Acá uno ha visto el canal revestido, un canal de concreto. Bueno, todos conocemos un canal revestido. Ustedes están viendo acá la forma trapezoidal. ¿Qué más podemos observar? ¿Qué más podemos darnos cuenta aquí? Las juntas de dilatación que están acá en
en el tramo del canal. Otra cosa más que podemos ver acá, por ejemplo, es si es un canal tan grande, porque lo estamos viendo que es bastante grande, y por qué el agua, o sea, ¿por qué se ha hecho un canal tan alto si el agua tiene este nivel, ¿no? Ven ustedes, el nivel del agua es este, y el canal ven todo lo que tiene para llenar, ¿no? ¿Qué me está indicando esto? Me estaría indicando, por ejemplo, que lo que sucede en un canal de conducción, ¿no? Un canal de conducción, ya sea de una central hidroeléctrica o de una zona de cultivo también, no transporta un caudal constante, ¿no? Es difícil que transporte un caudal constante porque el caudal está en función de las necesidades de agua, ¿no? En el caso de una central hidroeléctrica no se consume igual energía en el día que en la noche, ¿no? Entonces se necesita más agua en la noche, que es donde todos prenden sus luces, que en el día donde uno se apoya en la luz del sol para no prender las luces, ¿no? O sea, hay menos consumo de energía. Entonces en los canales de conducción en un sistema de una central hidroeléctrica transporta menos agua, ¿no? Pero en la noche este nivel se eleva, ¿no? Igual pasa con los canales de cultivo, ¿no? Las plantas cuando recién crecen consumen menos cantidad de agua, conforme van creciendo el consumo de agua es mayor, ¿no? Entonces, por ese motivo ustedes ven esta variación. Inclusive acá hay una marca, vean, acá hay una línea que de alguna manera me está indicando que el agua llegó hasta ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el agua aquí varía el nivel, no es constante el nivel, ¿no? En función de las necesidades del cultivo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para el siguiente caso que tenemos el canal de tierra, ¿no? Ven ustedes el canal de tierra, canal no revestido, digamos, este canal no revestido, se transporta también el caudal y también va a tener ese funcionamiento de que el nivel sube y baja, ¿no? De acuerdo, también el nivel va a subir y bajar. Pero ¿cuál es el problema en el canal no revestido? Que el nivel del agua sube y baje. Acá, bueno, lo único que se ve acá es que queda una marca, ¿no? Ven una marca acá que el agua ha llegado hasta aquí y otra marca un poco más abajo, pero se marca nada más el canal y no hay ningún problema, ¿no? Pero acá, ¿qué está pasando? Si el agua alcanza un nivel más alto, todas esas paredes se mojan y luego el nivel baja a un nivel inferior, esa zona húmeda se hace propensa a que crezca vegetación, ¿no? Y en el tiempo crece vegetación. Entonces estos canales no revestidos, si no se les hace mantenimiento, al final terminan con vegetación en ambas márgenes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es un problema que tienen los canales no revestidos, requieren un mantenimiento continuo, ¿no? Inclusive en estas juntas que ustedes observan acá, que por lo general no es cemento, sino es un material tipo brea que se coloca en estas juntas, inclusive se ha visto en unos canales que crece vegetación, no sé cómo sale una planta y empieza a salir por aquí, ¿no? Inclusive en estos canales revestidos sucede ese problema, ¿no? De acá con mayor razón, ¿no? Entonces al final estos canales no revestidos se llenan de vegetación en ambas márgenes y bueno, eso va a cambiar la conducción del agua en esa sección, ¿no? ¿Quién me dice qué pasaría? Por ejemplo, acá tenemos este canal, el tirante está a este nivel. ¿Qué pasaría si estas márgenes se llenan de vegetación a ambos lados, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería el funcionamiento del canal si las márgenes se llenan de vegetación? ¿Alguien me puede decir? Se reduciría la sección y aumentaría el tirante. ¿Por qué aumentaría el tirante? Al reducirse la sección, pienso, porque como va a crecer vegetación en ambos, bueno, en ambos extremos, la sección del canal ya se ve reducida, ¿no? Claro. Sí, tiene un poco de sentido. Pero no necesariamente es por eso, ¿ah? Cuando se incrementa la vegetación, lo que está incrementando es el coeficiente de Manning de ese canal. Entonces quiere decir que requiere más energía para vencer ese mayor coeficiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, para compensar eso, el nivel de agua se tiene que elevar, ¿no? Entonces, puede darse el caso que si uno no le ha dado el adecuado borde libre a estos canales no revestidos, la vegetación crece, puede darse el caso de que el agua se derrame, ¿no? Salga por los lados de algún tramo del canal, empiece el agua a salir, ¿no? Entonces eso sí es perjudicial, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces toda vegetación que crezca va a influir en el comportamiento, ¿no? En alguna oportunidad me dijeron el caudal disminuye, pero el caudal no puede disminuir, ¿no? Porque el caudal ya está en el canal, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Lo que va a hacer el caudal se va a acoplar a esta nueva sección. La respuesta inmediata va a ser que en incrementarse el coeficiente de Manning, el tirante se va a elevar, ¿no?
Eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Eso en lo que se refiere a esto. Eficiencia de aplicación es el siguiente paso, ¿no? Ya el agua llegó a la zona de cultivo, ¿no? Ahora se va a aplicar a la planta, ¿no? Ya dejó el canal, ahora va a llegar, ya se va a aplicar ya al riego. ¿Y cómo se define la eficiencia de aplicación? Dice la relación entre el volumen de agua que utiliza la planta, o sea, lo que la planta, una vez que el agua llega a la planta, lo que va a consumir, y el volumen de agua que se entrega para el riego, ¿no? Las pérdidas pueden ocurrir, dice, debido a las técnicas de riego aplicadas, debido a la textura del suelo, entre otros, ¿no? Técnicas de riego aplicadas, ya lo vamos a ver. Estamos hablando de riego por gravedad, por aspersión o por goteo, y bueno, hay otros riegos que también vamos a ver en un video. Y también a la textura del suelo, no es lo mismo tener un suelo franco, que es una mezcla de arena, limo y arcilla, en diferentes proporciones, con un suelo que es netamente arenoso, ¿no? Entonces, en primer caso, el agua se va a retener, va a quedar almacenada, y en el segundo caso el agua va a discurrir a estratos inferiores, no habría mucha, sería mucha pérdida en ese tipo de suelo, ¿no? Por eso dice, depende de la textura del suelo, ¿no? Acá, vean ustedes, acá se hablaba de volúmenes, volumen de la que consume la planta, que requiere la planta, y el volumen que se aplica para el riego, y acá hablábamos de caudales, ¿no? Caudal que se capta y caudal de riego, ¿no? Realmente es lo mismo, ¿no? Porque yo el caudal lo multiplico por el tiempo y ya tengo volumen, ¿no? ¿De acuerdo? Caudal por tiempo, volumen, o lo que es lo mismo, ¿no? Esto yo lo divido entre el tiempo y tengo caudal también. Entonces son equivalentes, ¿no? Cualquiera lo puede llevar a volumen o lo puede llevar a caudal, dependiendo de los datos que esté analizando. Entonces no hay problema allí, ¿no? ¿Y a qué se refiere dentro de la gráfica que vimos? Este caudal de captación, caudal de riego, que puede ser volúmenes, como le mencionaba, y el otro estaría acá, ¿no? El volumen lo voy a poner como volumen. El volumen que requiere la planta es el que se referiría a justamente a lo que la planta en sí absorbe, no el suelo, ¿no? Sé que entre planta y planta hay un espacio de tierra, eso no se considera, ¿no? Estamos hablando de lo que la planta va a consumir, ¿no? Si se moja el suelo que está al costado, no hay ningún efecto para el beneficio de la planta, sino lo que se aplica justo donde está la planta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí se pierde agua, por ejemplo, ¿no? Y eso se refiere este texto, ¿no? Dice, las pérdidas de agua ocurren por escurrimiento superficial y percolación por debajo de la profundidad radicular. La eficiencia de aplicación ideal sería 1, ¿no? O sea, que el agua que se aplica, si el agua se aplicaría exactamente para la planta, se supone que lo que la planta necesita yo le aplico, entonces la eficiencia de aplicación sería 1, ¿no? Pero eso no ocurre ni aún en el riego por goteo, ¿no? Siempre va a haber una pequeña pérdida, ¿no? Dice, ocurriría cuando la lámina de agua aplicada desciende por infiltración uniformemente hasta el final de la profundidad de las raíces sin faltar, y sin sobrepasar, ¿no? Eso sería pues una condición ideal, eso no va a pasar, ¿no? La infiltración en el suelo depende de la permeabilidad, que es la mayor o menor facilidad que ofrece el suelo para ser atravesado de arriba hacia abajo por el agua, dice, ¿no? Los índices de permeabilidad depende de la... Bueno, el índice de permeabilidad depende de la textura de los suelos, ya lo hemos dicho, ¿no? En suelos arcillosos es más lenta la infiltración y en suelos arenosos es más rápido. Por ejemplo, en suelos arcillosos dice es 0,127 centímetros por hora, ¿no? Miren, imagínense, ¿cuánto sería esto? Centímetros, estamos hablando de 1,27 milímetros por hora en el caso del suelo arcilloso, ¿no? Y en el caso del suelo arenoso sería 25 centímetros por hora, ¿no? Vean la diferencia que hay entre estos dos, ¿no? Es bastante notoria, ¿no? Y acá hay un esquema, antes de ver el video, acá está este esquema, que justamente me está mostrando, ¿no? Esta es una planta, bueno, acá está representado como un árbol, lo consideremos que es una planta, el agua aplicada, se movió esta cosa. El agua aplicada, ¿ok? Y debe ser aplicado, el agua tiene que ser entregada justamente a las raíces de esa planta para que la planta absorba lo que necesita y bueno, y crezcan de manera normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si de acá a una distancia hay otra planta y yo riego el suelo que está separando ambas plantas, el agua aplicada en ese suelo que no tiene planta se va a perder, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con unos tipos de riego, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? El agua almacenada, como les decía, se aplica el agua para que se almacene dentro del
del subsuelo para que la planta lo vaya tomando poco a poco, ¿no? Y las profundidades de las raíces, vamos a suponer que acá con esta línea punteada, esa distancia que viene desde la superficie libre del suelo hasta la profundidad máxima de las raíces se denomina zona radicular, ¿de acuerdo? Entonces el agua que se aplique tiene que infiltrarse hasta esa profundidad. Si se aplicara más agua de la necesaria, el agua se va a infiltrar a una profundidad mayor, ¿no? Entonces, el agua que se infiltra a una profundidad mayor es agua que se está perdiendo, ¿no? Entonces, eso indica que es una ineficiencia en la aplicación del agua de riego, ¿no? El agua que ingrese más abajo de este nivel es agua perdida, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si se aplica mucha agua, entonces también puede discurrir, se pierde agua. Entonces, estas son las pérdidas, ¿no? Si va a una profundidad mayor o si se aplica más de modo tal que el agua discurre y no se infiltra, ¿no? ¿De acuerdo? O si se riega en zonas donde no hay cultivo, ¿no? Entre planta y planta hay un espacio, se moja ese espacio por gusto, eso se va a perder, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta eficiencia de aplicación. Algunos pueden decir, pero si el goteo le aplica justamente a la planta, que vamos a ver ahora en el video cómo se riego por goteo, son gotas por gotas que se aplican a una planta, entonces, ¿cómo es que dicen que se pierde, no? Pero sí se pierde porque el agua al caer al suelo, primero tiene que humedecer el suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Y para que empiece a infiltrarse tiene que saturar esta zona del suelo porque recién empieza a correr el agua, entonces ahí se está perdiendo este agua en esa aplicación tan sensible que es el goteo, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a ver el video. Bien, entonces no hay pregunta, vamos a poner el video entonces, eso lo tengo acá. Y vamos a, observen bien, son técnicas acá dice 5 formas de sistema de riego innovadores, no son tan innovadores, ¿eh? Pero de todas maneras vamos a verlo. ¿Se escucha? No, ingeniero. No, Ya, no sé. entonces, quiero ver esto. Ahí esto es. Y ahora sí debe estar, vamos a ponerlo. Para ahorrar agua y potenciar su productividad. Me avisan si no Acompáñanos escuchan, a ¿ah? conocer estos 5 sistemas de riego.
caracterizado por el suministro del agua bajo la superficie del suelo, a bajo caudal, generalmente similar al sistema de riego por goteo. Este sistema es realmente atractivo por muchos motivos y para distintas aplicaciones, mucho más eficiente que el goteo, ya que mantiene una concentración constante en la zona adyacente al orificio a lo largo de todo el año. El potencial de riego subterráneo recién comienza a ser aprovechado, pero es solo una cuestión de tiempo hasta que profesionales de riego y agricultores tomen en cuenta de sus bondades. Es necesario que todos los profesionales implicados en la instalación y posterior mantenimiento de los sistemas de riego conozcan y apliquen correctamente las técnicas que aseguren un funcionamiento y uso correcto. A partir de la coherencia en el diseño, basada en el conocimiento de las necesidades y manejo, se trata tan solo de poner en práctica las labores que ya en agricultura se vienen realizando. Tu herencia y tu raíz. Listo, muchachos. Vamos a ver si me escuchan. Bien. ¿Qué pasó? Ya. Bien, entonces, bueno, ya hemos visto el video en la cual se ha adelantado, eso se refiere a la aplicación. Bien, entonces, bueno, antes de continuar, hay problemas con, acá está, esto es lo que sale en el... ¿Ustedes alguien ha tenido clases en la mañana y han pasado asistencia? Porque parece que hay problemas con la página ORCE. ¿Alguien, por favor, puede mencionar si ha tenido clase en la mañana? Ingeniero, está viendo problemas. Está No, viendo problemas. tampoco ¿Le puede salía lo que reaccionar aparece en estos momentos? Porque para mí yo simplemente pongo Tampoco todos le y sale la lista. no sale la A la lista, ¿no? ingeniera que con que estaba llevando tampoco le sale la lista. Pero salía hasta acá, hasta donde está ahorita. Sí, Ya, bueno, yo acá controlo mi entrada y salida de acá, pero el problema es ustedes, ¿no? Entonces voy a llamar lista como yo tengo la ventaja que acá los tengo ustedes en el Excel, ya estamos 10, ¿no? A ver, conteste por favor la lista conforme voy a ir llamando. A Chuy Valderrama, Presente, ingeniero. Aguilar Jiménez, Por el chat, ingeniero. Aguilar, ¿no? Ya, muy bien, Jiménez, muy bien. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Muy bien. Aguirre Puglias. Presente, ingeniero. Muy bien. Argandoña Salcedo. Argandoña Salcedo. ¿Qué hacemos con Argandoña? Le he visto que me pidió el link para el ingreso a la pizarra. He visto que en el WhatsApp del grupo estaba pidiendo el link y ustedes le decían que estaba en la descripción y parece que no ha entendido eso. ¿Está Argandoña? ¿No está? Caramba, quería conversar con él justo porque ya Sí, mañana... ¿Sí? Pero creo que no tiene audio. Ah, ya está. Ya, bueno, al menos debe escribir por el... Creo que está escribiendo, vamos a ver, disculpen. Aguilar es el que ha escrito. Argandoña, bueno, no sé muchachos, yo estoy tratando de que todos vayan por el mismo ritmo. Por favor, mañana recuerden, tienen su prueba de entrada, vamos a hablar un poco al final de la clase de eso. Y el próximo martes ya tienen su presentación. Se supone que también, ya que estamos acá antes de terminar de pasar lista, se supone que Montañez me iba a mandar los datos de Vega Alvarado. No sé si Vega Alvarado no se ha comunicado con Montañez, pero yo necesito para colocar acá a Vega, en esta línea de acá, por favor, Montañez, o Vega, tú eres el interesado, coordina con Ingeniero, Montañez, por favor. con Vega Sí. ya me comuniqué, pero ¿Ya? estaba esperando que se conecte el otro compañero que estaba pidiendo de vacante, ampliación. Ya. De él sí no tengo sus datos. Sí. Hoy día sí me lo envía, yo más tarde le envío los datos del grupo. Sí, por favor, inclusive como te mencionaba, era bueno que Argandoña también se incluya ahí, ¿no? Para que el día martes, no pierdan esa oportunidad de puntaje, ¿no? Bueno, ya, uy, se salió esto, disculpen. Bueno, voy a seguir llamando lista. Bueno, Argandoña no... Me han dicho que Argandoña está. Por ahí alguien me dijo que está, pero que no tiene audio. A ver, voy a verlo acá. Bueno, yo no lo veo. ¿Ustedes pueden ver si está Argandoña? ¿Alguien lo ve, por favor?
Ingeniero, está en el chat. Isaías César Argandona Salcedo. ¿Está escribiendo? ¿Cómo dice que está en el chat? No, digo, está en los participantes, pero no sé Ya. si está escuchando la clase. Bueno, no, bueno, ya. Bueno, si no contesta y no escribe en el chat, no puedo ponerle asistencia. Se llama Isaías, ¿no? Lo malo que acá agarran los primeros nombres, ¿no? GHIJ, no aparece. Bueno, yo no lo veo. Bueno, ¿cómo estará? Voy a consignar, mejor llamando lista, voy a continuar. Benito Rivera. Presente, ingeniero. Cáceres Díaz. Cáceres. Caruajulca Salazar. Presente, ingeniero. Casas Vega. Presente, ingeniero. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Chávez Reyes. Condori Nina. Presente, ingeniero. Condori Oré. Presente, ingeniero. Cristóbal Chaparro. Presente, ingeniero. Guevara Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Maravilla Aguilar. Me equivoqué acá, vamos a ver. Maravilla, presente, ingeniero. Maravilla. Medina Espinosa. Presente, ingeniero. Montañez Mesa. Presente, ingeniero. Montoya Baldonate. Presente, ingeniero. Palacios Vidal. Palacios. Palma Salazar. Palma tampoco está. Peña Peralta. Presente, ingeniero. Pérez Méndez. Presente, ingeniero. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Rojas Mendoza. Salazar Medina. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Nieves. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Soto Jerónimo. Zulga Martínez. Presente, ingeniero. Tarazona Cisneros. Presente, ingeniero. Muy bien. Tello Macasana. Presente, ingeniero. Soto, ingeniero. Ingeniero ¿Cómo? Soto, disculpe, no ha Soto, llamado. ahí antes. Tello, ingeniero. Sí, gracias. Tello está. Vega Alvarado. Y Yucra Ukipuma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bien. A ver, ya tenemos acá todos los... ¿Alguien que no se le haya llamado? Todos están, bueno, mire, tengo este registro de respaldo. Salazar Nieves, ingeniero. ¿Quién? Repita, por favor. Salazar Nieves, ¿se me Salazar escucha? Nieves. Sí, sí, te escucho, te escucho. Salazar Nieves, ok. Bien, entonces ahora quiero tener su opinión de ustedes respecto al video que han visto. Ahí decía que eran 5 técnicas de riego más eficientes o más modernas, me parece que era, ¿no? Entonces, de todas las que han visto ustedes ahí, ¿cuál consideran que era la menos eficiente? ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Perdón? Aspersión. ¿Tu Aspersión, ingeniero. ¿Tu apellido puede decirme? Aguirre, ingeniero. Aguirre, ya. El que decía aspersión, ¿te parece que es el menos eficiente? Y porque como al girar el agua es distribuida por diferentes partes del terreno, no como el riego por goteo llega justo a la raíz, ya. Veo que el riego por aspersión gasta más agua, a terrenos donde no hay plantaciones también llega el agua y veo que no es eficiente. Ya. ¿Alguna otra opinión? El riego por gravedad, ingeniero, es el ¿Tu menos apellido? eficiente. ¿Tu apellido? Guevara. Guevara, ¿no? Ya. ¿Y cuál ha sido el riego por gravedad de todos los que has visto? ¿Cuál ha sido el riego por gravedad de todos los que has visto, digo?
¿Cómo El era? que nos estaba mostrando al inicio en los canales en los que estaba hablando del problema de las plantas que crecen alrededor. Ya. El tema de los canales sería no el riego por gravedad. Ya, en esa tubería que estaba con compuertas, ¿no? Ajá. Ya sí, bueno, eso por si acaso no es tanto riego por gravedad, sí es, dentro de lo que es riego por gravedad es una de las formas más tecnificadas, entre comillas, ¿no? Porque el riego por gravedad generalmente inunda la superficie del suelo, en este caso está yendo por surcos un poco, de alguna manera, más establecidos, por eso que lo llamaban más eficiente, ¿no? Ese para ti es el que es menos eficiente, Guevara. Ujú. ¿Por qué motivo? Porque tu compañero ya mencionó por qué motivo consideraba que la aspersión era menos eficiente. ¿Y tú por qué consideras que es el menos eficiente? Porque se lleva un volumen mucho mayor de agua para este tipo de riego, creo yo. No como en el caso de por goteo, que es un volumen menor, y el caso de aspersión también. Así que sería por la cantidad de agua que se utiliza para ese tipo de riego. Ya, gracias, Guevara. Ahora lo contrario, ¿no? ¿Cuál de todos los que han visto ustedes consideran que es el más eficiente, no? Ingeniero, el Sí, drenaje subterráneo es Tu apellido, Aguilar disculpa. Medina. Aguilar, ya. Drenaje subterráneo. Sí, también lo mencionaron en el video que era el más eficiente incluso que el de goteo. ¿Y por qué consideras tú que lo que has visto, por qué consideras que es más eficiente? Bueno, yo sabía de los anteriores, más bien del de surco, del de aspersión y de riego por goteo, ¿no? Y entre Ya. ellos consideraba que el más eficiente era el de goteo. Ya. Pero ahora he visto en el video que también está el drenaje subterráneo y dice que es más aplicado en la parte que se va a aprovechar, ¿no? Y Por eso es No, por eso la pregunta era, ¿y tú, de acuerdo al video que has visto, porque todos hemos visto el video, de acuerdo con el video que has visto en el cual se observó lo que era riego por goteo y se observó también lo que era ese riego subterráneo, ¿por qué consideras que dicen que el riego subterráneo es más eficiente? porque va aplicado más directamente a la parte donde se va a aprovechar, donde requiere el planta este aprovechamiento de agua. Ya. Ujú. ¿Algo más? Ingeniero. Sí. Yo considero que el más eficiente es Apellido, por favor. Achuyi. Achuyi, ya. Muy bien, Achuyi. Dime. El más eficiente es el riego con instalación subterránea, ¿no? Debido a que directamente es aplicado a la zona radicular. Ya. Está bien. Falta un detallito adicional a lo que no han considerado Aguilar ni tú, es el que la pérdida por evaporación sería cero, ¿no? Cosa que en el riego por goteo sí hay pérdida por evaporación. ¿Por qué? Porque está aplicándose el agua en la superficie del suelo, ¿no? En cambio, en el riego subterráneo, el agua está, como ya lo he mencionado, directamente aplicado a las raíces y no hay forma de influencia de la radiación solar. Entonces, la evaporación se reduce a un valor mínimo, ¿no? Prácticamente es nulo. Por ese motivo que es que mencionan de que el riego por drenaje subterráneo es más eficiente, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué piensan? A ver, otra pregunta. ¿Por qué creen que ya hemos identificado que el riego por drenaje subterráneo es el más eficiente? ¿Por qué creen que no lo generalizan? ¿Alguien quiere intervenir? Ingeniero. Sí, apellido. Cristóbal. Dime, ¿es Cristóbal tu apellido? Sí. Ya, muy bien. Dime. Bien, creo que no es muy aplicable porque involucra la tecnología y de repente también que es un poquito el costo, ¿no? Que es muy elevado. En comparación de los demás sistemas, ¿tú consideras que es más caro? Sí. ¿Por qué consideras que es más caro? De acuerdo a lo que has visto. Porque involucra, para hacer la instalación de todas esas tuberías, es más trabajo, ¿no? Y más inversión. ¿Pero por qué? O sea, me estás hablando en generalidad de más trabajo, pero ¿por qué más trabajo? ¿Qué has visto tú que signifique más trabajo? Más trabajo porque, bueno, en principio, más caro porque se necesitaría tuberías para poder hacer la instalación a sobre todo el terreno, ¿no? Ya. Hasta ahí es parecido al riego por goteo, ¿eh? Porque el riego por goteo también con tuberías. ¿Qué más? ¿Qué lo hace más caro?
este riego también por la goteo. mano de obra para hacer la instalación, ¿no? Porque se supone que para poder haber instalado se ha tenido que mover la tierra y nuevamente cubrirlo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa labor de excavar, de tener todo el sistema de tuberías por debajo del suelo, es una realmente bastante más caro, ¿no? Entonces, eso lo encarece, pero va a llegar el momento, muchachos, en que se va a valorizar, ¿no? ¿Qué significa trabajar un poco más o invertir en materiales a ganar más agua, ¿no? Y ustedes saben que el agua, la población crece pues a cantidades tremendas. Dice que para el 2050 se va a triplicar la población, ¿no? No sé qué tan cierto será esa proyección, que puede ser, puede ser, porque lamentablemente los países de Asia, no sé qué comen, pero se multiplican rápidamente, ¿no? Entonces, ellos crecen, como digo, la India, que estaba en menos de China, ya creo que los chinos son 1.350 millones de habitantes, la India estaba en segundo lugar y ahorita la India ya está en primer lugar en cantidad de habitantes que China, de acuerdo a las proyecciones, porque la tasa de crecimiento era mayor, ¿no? Entonces ya se estima que en este año ya debe estar mayor, ¿no? Entonces, mayor cantidad. Entonces imagínense, la población crece a grandes pasos y eso significa más agua que la gente va a consumir, más alimentos. Entonces, ante esa circunstancia, pues, ¿qué significa trabajar o poner más materiales a costa de ganar más agua, ¿no? Para seguir regando. Entonces, al final eso va a tener, la tendencia va a ser utilizar estos sistemas, ¿no? Pues, más que nada por el objetivo que es ahorrar agua, ¿no? Bien, muchachos, vamos entonces a continuar con la clase. Esto lo voy a guardar. Y seguimos con esto. Bien, entonces acá tenemos factores que influyen en la eficiencia de aplicación. Para el alumno Aguirre Puyas, perdón, que había dicho que el riego por goteo, por aspersión es menos eficiente. No, no es menos eficiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en ese caso? Comparado con el primero, que era un riego que se soltaba por una tubería y por canales. El detalle es que aparentemente el riego por aspersión has percibido que era más ineficiente, por lo que veías que regaba una gran cantidad de suelo, ¿no? Entonces, este riego se aplica en cultivos que son más densos, ¿no? El riego por aspersión. Y aparte, la cantidad de agua que se echa es menor, porque lo que se hace es soltar pequeñas gotas, ¿no? Entonces, lo que aparentemente como un spray, ¿no? Ustedes aprietan un spray y ven que sale un montón de agua, entre comillas, pero realmente no es un montón de agua. Lo que pasa es que se ha pulverizado el agua y se ha convertido en gotas bastante pequeñas, ¿no? Algo así es el riego por aspersión. O sea, ya pasándolo a magnitudes reales, el volumen es menor que lo que se aplica en el primer caso, ¿no? que se observó en el video, ¿no? Eso es lo que está pasando. Lo que sucede es que la vista a veces se engaña, ¿no? Entonces, el riego por aspersión, dentro de lo que es eficiencia de riego, está en segundo lugar, ¿no? El tercer lugar sería, ¿no? Porque este riego de drenaje subterráneo sería en primer lugar, goteo segundo lugar, aspersión tercero, y el último sería el riego por gravedad, lo que se refiere a eficiencias. Bien, entonces continuamos con esto. Factores que influyen en la eficiencia de aplicación. Bueno, es parecido a lo que hemos visto en el caso de eficiencia de conducción. Los módulos de riego inadecuados, quiere decir cuando se aplica más agua que la planta requiere. Ya sabemos qué pasa, ¿no? Si se aplica más agua que lo que la planta necesita, el agua se va a infiltrar más allá o va a discurrir por la superficie y se va a perder, ¿no? ¿Cómo se evalúa eso? Mediante la inspección, dice, ¿no? Y cómo se soluciona con la capacitación de las personas encargadas de aplicar el agua, ¿no? Bueno, acá hay un conjunto y no lo voy a leer esto, ustedes ya pueden revisarlo, pero se trata de eso, ¿no? De cómo se puede evaluar un problema y plantear alguna alternativa de solución, ¿no? Acá en el número 4 dice método de riego inapropiado, gravedad, compuertas, aspersión o goteo, dependiendo, ¿no? Comparación de ventajas y desventajas de cada método y, bueno, cambio de método de riego, ¿no? Ahora, no olvidemos que también los suelos de cultivo también tienen pendiente, ¿no? Entonces, si tienen pendiente ya, por ejemplo, el riego por gravedad no es aplicable, ¿no? Entonces, un terreno de cultivo que tiene una pendiente más o menos importante, le sueltan el agua, pues se lleva toda la planta, ¿no? Entonces, eso no tiene aplicación, ¿no? Igual el por aspersión tampoco sería muy aplicable si el suelo tiene una inclinación. ¿Por qué? Porque el agua al caer se empieza a acumular y también generaría en menor magnitud lo que ocurre con la aspersión, ¿no? En cambio, por goteo o por el riego subterráneo no habría ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua está aplicando
en pequeña magnitud puntualmente en la zona donde se requiere, ¿no? Entonces, por eso dice que hay que evaluar, ¿no? Y comparar y evaluar las ventajas y desventajas, ¿no? Y cambiar el método si en caso se justifica, ¿no? Y acá hay algunos valores recomendados, ¿no? Recuerden, en el primer caso se hablaba de que varía entre 56% y 86%, me parece que era la eficiencia de aplicación, con una media del 67%, y acá también hay una tabla de recomendación de eficiencia de aplicación. Alguien me puede decir, bueno, acá falta el último sistema de riego que hemos visto, que debe ser un poco mayor, y efectivamente debe ser mayor. Lo que pasa es que no hay valores, como son sistemas de alguna manera más recientes, no hay un valor, no hay una tabla. Acá faltaría, ¿no? El riego subterráneo, con toda seguridad debe estar entre 94 a 97 o 98% es mayor. No aparece, está el primer lugar, acá está el goteo, ¿no? Con la mayor eficiencia. Luego sigue aspersión, como lo había mencionado. Y el riego por gravedad, que es el menos eficiente, ¿no? Acá está N sub A en porcentaje, y son rangos de variación de cada uno de estos sistemas de aplicación del agua, ¿no? Bien, acá tenemos finalmente lo que es la eficiencia total, ¿no? O sea, significa lo que se pierde, dice la relación entre el volumen de agua que es utilizado por las plantas y el volumen de agua que se capta, ¿no? En la bocatoma, ¿no? Y bueno, también se puede determinar por esta expresión, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos con esto? Al final sale este producto de eficiencia y lo podemos ver aquí. A ver, acá nosotros sabemos que... Lo escribí por acá. Vamos a hablar en volúmenes. El volumen de riego entre el volumen de captación es la eficiencia de conducción. ¿De acuerdo? Así estaba. Y vamos a aplicar esto acá. Y el volumen que requiere la planta entre el volumen de... No, acá me estoy equivocando en algo. A ver, vamos a regresar acá. Y acá, disculpen la vibración de la pantalla un momentito. Acá es vamos a poner, como digo, vamos a expresarlo en volúmenes. La eficiencia de conducción sería volumen de riego entre volumen de captación, que me parece que eso está bien. Y el de aplicación va a ser el volumen utilizado por la planta entre el volumen de riego, ¿no? Esa es la aplicación, y eso es lo que quería escribir acá. Volumen de riego entre el volumen de captación. Sí, acá el volumen de la planta entre el volumen de riego, justamente, ¿no? Bueno, estaba bien eso. Y acá viene a ser esto la eficiencia de aplicación, ¿no? ¿Qué pasa si multiplicamos esto? El producto de la eficiencia de conducción por la eficiencia de aplicación justamente me da, si nosotros multiplicamos esto, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a escribir acá. Vean ustedes, si multiplico esta fracción por esta fracción, el volumen de riego se va a eliminar, ven ustedes. ¿Y qué me va a quedar? Va a quedar acá el volumen que requiere la planta entre el volumen que se está captando, ¿no? Y eso que va a ser igual al producto de esas dos eficiencias, ¿no? Eficiencia de conducción por eficiencia de aplicación, ¿no? Y eso justamente recibe el nombre del volumen eficiencia total, ¿no? Esa es la eficiencia total, es igual al volumen de conducción, perdón, la eficiencia de conducción por eficiencia de aplicación es igual al volumen que requiere la planta entre el volumen que efectivamente se capta, ¿no? Y esa es la definición justamente de esta eficiencia y viene dado por esta expresión, ¿no? Y eso es lo que está indicado acá justamente, ¿no? La eficiencia entonces total dice la relación entre el volumen que efectivamente utiliza la planta entre el volumen que se capta, ¿no? Entonces aquí está, ya hemos visto en el Jamboard que sale esta expresión, ¿no? ¿Ok? Entonces la eficiencia total, si uno quiere determinarla directamente, multiplicamos ambos valores y ya tendríamos la eficiencia total de ese sistema.
Acá hay algunas vistas que ya, bueno, ya le hemos visto, lo que es riego por gravedad, ven ustedes, funciona de esta manera, acá como le mencionaba, no se moja más de lo que realmente la planta ocupa. El riego por aspersión, por lo general, repito, el riego por aspersión es más aplicado en zonas en las cuales el cultivo es más denso, ¿no? Entonces se observa que la planta va a absorber el agua que, mejor dicho, se va a beneficiar con el agua que cae por este tipo de ríos, como son lluvias, son como lluvias artificiales, ¿no? En cambio, acá en el riego por goteo, lo que ven ustedes en color negro son los tubos, y en cada ubicación de planta hay un gotero ahí que está soltando el agua, como lo han podido observar en el video, ¿no? Entonces le decía, ¿por qué hay pérdidas acá si estamos aplicando el agua justo donde la planta está? Porque el agua al caer al suelo va a humedecer el suelo, va a tener que infiltrarse, para infiltrarse necesita una magnitud que haga que se pueda infiltrar, va a estar expuesto a la radiación solar porque está aplicado en la superficie libre, entonces todo eso implica unas pérdidas, ¿no? Que son mucho menores de lo que ocurre en este caso o en este otro, que son más pérdidas, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá hay un ejemplo, ¿no? Dice la necesidad de agua de un determinado cultivo, un mes, que se sembrará en una superficie de 1000 hectáreas, es de 80, vamos a ver, no lo entiendo. La necesidad de agua de un determinado cultivo en un mes, bueno, el cultivo se sembrará en una superficie de 1000 hectáreas, es de 85 milímetros. Eso es lo que necesita la planta, es 85 milímetros. Se pide determinar el caudal que se debe captar en la boca toma para satisfacer la demanda, considerar que el canal será de tierra y que el riego será por gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver cómo, con los conceptos que hemos visto, vamos a ver cuánto me sale aquí, ¿no? Vamos a aplicar lo que hemos visto hasta el momento. Y acá está el ejemplo en la parte inferior, dice la necesidad de agua para un determinado cultivo, bueno, el cultivo que se sembrará en una superficie de 1000 hectáreas, entonces el área de riego es de 1000 hectáreas, esta letra se hizo pequeña, vamos a agrandar eso. Y el área es 1000 hectáreas, me dan de dato, que más me dicen que la lámina de agua dice la necesidad de agua de un determinado cultivo, o sea, el cultivo necesita 85 milímetros de lámina de agua. A esa necesidad de agua se le nota con la letra U, que es uso consultivo, y lo vamos a ver después cómo se calcula. Y eso me dicen que es 85 milímetros, ¿no? Me dicen determinar el caudal que se debe captar en la boca toma para satisfacer esta demanda. O sea, eso es lo que requiere la planta. O sea, vamos a suponer, si estamos hablando de este sistema, yo sumo toda la necesidad de agua de estas plantas y eso me da justamente esos 85 milímetros, ¿no? En un determinado mes se supone, porque ya hemos visto que la demanda es variable, ¿no? La planta, conforme está en una cierta etapa de desarrollo, su consumo de agua también va a variar, ¿no? Bien, entonces me dice, ya tengo la cantidad de agua que requiere la planta, esta es la cantidad de agua, ¿no? ¿Cómo puedo llevarlo a volumen? Y tengo la superficie, ¿no? Se pide determinar el caudal que se debe captar en la boca toma para satisfacer esta demanda, y acá están los datos, ¿no? Considerar que el caudal es de tierra, o sea, es un canal no revestido. Entonces aquí es donde yo voy a considerar una eficiencia de conducción, que vamos a ver cuánto le ponemos, y me dicen además que el riego es por gravedad, ¿no? Entonces, si el riego por gravedad, también hay una eficiencia de aplicación, ¿no? Y eso, ¿de dónde sacamos esos datos? De las tablas que hemos dado, ¿no? Entonces, el primer caso me dicen que el canal es de tierra. Estamos hablando del sistema de conducción. La eficiencia varía entre 56 y 86, con una media de 67. Como es de tierra, vamos a considerar 60%. Pero no lo vamos a dar tan bajo, vamos a ponerle 60% de eficiencia de conducción. ¿Por qué? Porque es canal de tierra. Y la eficiencia de aplicación me dice que el riego será por gravedad. Entonces, ahí me lo han dado de dato aquí. Y aquí está, ¿no? Acá está. El riego por gravedad, entonces la eficiencia de aplicación es 55%, ¿no? Vamos a tomar un valor medio de 55%. Me dicen que la eficiencia de aplicación del riego por gravedad varía entre 50 y 60%. Vamos a tomar 55% para ver más o menos cuánto sale. Entonces ya, para estos datos me dicen, quiero calcular
el volumen de agua que debo captar, ¿no? Bien, ¿qué debo aplicar? ¿Qué fórmula debo aplicar? La fórmula de la eficiencia total, porque me están dando el dato de la planta, lo que requiere la planta, y me están pidiendo cuánto es lo que debo captar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar justamente esta expresión, la expresión que está aquí. La eficiencia total, recuerdan, nos lo hemos visto acá en el Jamboard, la eficiencia total es el volumen que requiere la planta entre el volumen que se va a captar. Esa es la eficiencia total, ¿de acuerdo? Salió justamente de este producto, ¿no? Volumen que requiere la planta entre el volumen que se va a captar, esa es la eficiencia total. ¿Y cómo determino la eficiencia total? Multiplico estos dos valores de eficiencia que también lo tenemos de dato, ¿no? Entonces prácticamente está para aplicar los números nada más, ¿no? Entonces acá tenemos que el cociente del volumen que requiere la planta entre el volumen que se va a captar es igual al producto de estos dos valores, ¿no? Eso es 6 por 5, 30, 0,33, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Necesito el volumen de captación. El volumen de la planta. ¿Cómo determino el volumen de la planta? Vamos a considerar, si tengo la lámina de agua que requiere la planta y tengo la superficie, voy a multiplicar ambos valores, ¿no? Acá sería 85, pero en metros, ¿de acuerdo? Eso es metros. Por el área, ¿no? Que sería 1000 hectáreas. Ustedes saben que una hectárea es una superficie de terreno que tiene 100 metros de largo por 100 metros de ancho, ¿no? Es 100 por 100, entonces acá sería con 4 ceros, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, es fácil sacar eso, ¿no? Que estoy hablando. Vamos a ver. Acá tenemos 2, 4, 5, 6, 7. Sería este valor, ¿no? Hasta allí todos de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro lo que estoy escribiendo en la pizarra o alguien se perdió por ahí? Bien, como repito, si ustedes se quedan sin decir nada, yo considero que sí están entendiendo. Ingeniero, eso de lo Sí. del 0.33 no me quedó claro. Ah, ya. Es justamente lo que le mencionaba. Acá está, justo acá en la parte superior está el producto. La eficiencia total, ¿a qué es igual? Eficiencia de conducción por eficiencia de aplicación, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican 0.6 por 0.55, sale 0,33, ¿no? De acuerdo, esto viene a ser igual a 0.55 por 0.6, ¿no? A eso es igual, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Justamente hemos dicho, la eficiencia total es la eficiencia de conducción por eficiencia de aplicación. Eficiencia de conducción 60%, aplicación 55, acá está, no, 55 por 60 me da 33. Eso que es igual al volumen que requiere la planta entre el volumen que se debe captar. Y acá está, ¿no? Yo determino el volumen que requiere la planta, acá está 850.000 metros cúbicos. Chequen eso, sí, no estoy seguro de eso, lo he sacado así nomás. Y ahora sí yo puedo despejar. Si ya tengo el volumen que requiere la planta, puedo calcular el volumen que se requiere captar, ¿no? Entonces, simplemente reemplazando, ¿no? Y el volumen que se requiere captar va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 850.000 entre 0,33 nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá tengo que sale un valor bastante grande. Y ese sería el valor del volumen que se requeriría captar, ¿ok? ¿Y cuál es la pregunta? Se pide determinar el caudal que se debe captar en la boca toma para satisfacer esta demanda. Pero me hablan de caudal. Ah, ya. Me dicen la necesidad de agua de un determinado cultivo en un mes. Entonces acá está el tiempo, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, este volumen que hemos calculado es para ¿cuánto? Para un mes, ¿ok? Y me piden el caudal. ¿Cómo determina el caudal? Nosotros sabemos que caudal es volumen entre tiempo, ¿no? El caudal lo tengo aquí, que es 205. Bueno, este es el volumen. 6 sería 2.575.757,57 metros cúbicos sería
el volumen entre el tiempo, ¿no? Como les repito, si alguien tiene alguna consulta, indíquela. Por ahí de repente me he equivocado en una despeje. Si tienen eso, corríjame, por favor. Si alguien tiene alguna duda, también puede intervenir. Entonces, este es volumen entre el tiempo, el volumen de un mes, que ya hemos visto acá, que sale a partir de las eficiencias que están en ese caso. Y ahora entre el tiempo, ¿no? Me hablan de un mes, vamos a considerar un mes promedio, vamos a considerar un mes de 30 días, ¿no? Esa unidad, esto sería correctamente así, ¿no? Esta sería la unidad, sería volumen por mes, ¿no? ¿De acuerdo? Volumen por mes sería... pero yo no lo quiero en metros cúbicos por mes, yo lo quiero en metros cúbicos por segundo. Entonces estos meses los tengo que llevar a segundos, ¿no? Entonces estamos hablando de 30 días por 24 horas y por 3.600 segundos. Ahora sí me va a salir en caudal, ¿no? En metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto sale eso por favor si dividan? Los 2.575.757,57 metros cúbicos por mes. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo equivalen? 0.99. Entonces, este es el caudal que se requeriría captar. Es el caudal que se requeriría captar para poder satisfacer la demanda de ese cultivo en ese mes, ¿de acuerdo? ¿Cómo he sacado eso? Realmente, por si acaso, cuando ustedes calculen demanda de cultivo, lo importante para ustedes es este valor, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Es el volumen, ¿de acuerdo? Porque es el volumen que ustedes deben tener almacenados para regar ese cultivo durante ese mes. Ahora, ¿cómo lo van a distribuir ese volumen? De repente lo pueden llevar por un canal en el cual toda el área de cultivo se va a dividir en varias parcelas y cada parcela se va a regar con un caudal constante y las 24 horas, entonces ahí lo dividen entre las 24 horas del mes, ¿no? Como en este caso que hemos hecho aquí, ¿no? Pero hay veces en que dicen, no, el riego lo vamos a hacer nada más durante 12 horas al día y son las horas en las cuales no hay sol. Entonces ahí, por ejemplo, este valor sí va a cambiar, ¿no? Este valor sí va a cambiar, pero lo que no va a cambiar para nada es el volumen, ¿no? Porque esto es lo que requiere la planta. Ahora, yo voy a transportar este volumen mediante un canal, el caudal que voy a transportar, con el cual voy a transportar este volumen, sí depende del tiempo del riego que yo he destinado para ese cultivo, ¿no? En este caso estoy considerando que se va a regar durante las 24 horas del día, ya hemos mencionado que eso no es tan recomendable. Si solo se va a regar cuando no hay luz solar, vamos a suponer que sean 12 o 14 horas, entonces ya acá no sería 24, sino sería 12 o 14, y esto sí variaría, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso nada más, ¿no? Lo que sí es constante es el volumen, ¿no? Porque esta es la necesidad de agua de la planta, ¿no? ¿Cómo voy a llevar ese volumen a la zona de cultivo? Ya ahí sí, eso sí varía, porque depende del número de horas que yo voy a dedicar para ese riego. ¿Alguna pregunta de ese ejemplo? Ingeniero, Sí. la eficiencia, el DNC es un canal de tierra, ¿no debería ser mayor? Si la media es 67%. No, vamos a ver acá un ratito. Acá en el canal de la eficiencia de conducción que está aquí, dice que la eficiencia de conducción varía entre 56%, que son para canales, bueno, no revestidos, hasta 86%, que sería para canales revestidos, ¿no? Entonces, dentro de los canales no revestidos, pues si es un canal que es un poquito más arenoso, entonces la pérdida se va a acercar al 56% con toda seguridad, ¿no? Nosotros, como dice que es un canal de tierra, estamos poniendo un poquito mayor a ese, estamos poniendo un poquito más eficiente, por eso lo hemos puesto, ¿cuánto? 60, ¿de acuerdo? Entonces, este es el rango, y ahora la media es lo que dicen que lo toman como un promedio, ¿no? Pero si nosotros ya tenemos identificado que se trata de un canal que es de tierra, entonces yo me voy a un valor que se acerca más a esta condición, que para mi caso sería 60%. Por ese motivo tomo ese valor, ¿no? ¿Alguna otra consideración? Bien. Ingeniero. Sí. El uso consultivo que considera usted es 85 milímetros por hectárea. Claro. Porque en el problema no lo menciona, creo, ¿no? Sí, no, pero se supone que es lo que se requiere. Claro, es por hectárea, efectivamente, tiene razón. Por eso que multiplicamos por el número de hectáreas, ¿no? ¿Alguna otra consideración? ¿Alguna otra consulta?
Bien, entonces si han entendido este problema van a resolver la siguiente parte y acá está, yo no lo voy a mover. Lo único que sí le voy a dar los datos que corresponderían para ese caso, ¿no? Acá está solucionado eso, vamos a ver. Acá la siguiente pregunta dice, ya hemos respondido esta pregunta y dice ahora la siguiente pregunta, dice, ¿cuál sería el requerimiento de agua si el canal hubiera sido de concreto y el riego hubiera sido por goteo? ¿Eso qué significa? Si me están diciendo que el canal es de concreto, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? La necesidad de agua de ese cultivo sigue siendo 85 milímetros por hectárea, eso no está cambiando, ¿no? Lo que está cambiando son estas eficiencias, ¿de acuerdo? Entonces, si me dicen, ¿cuál sería ahora el requerimiento de agua? Acá me salió que es 0,99 metros cúbicos por segundo, o lo que es lo mismo este volumen, ¿no? 2.575.757, vamos a poner 58 metros cúbicos por mes. Ahora me dicen, ¿cuál sería las necesidades de agua? ¿Cuánto se debería captar si el canal hubiera sido de concreto? Entonces, si es de concreto, nuevamente regresamos acá y vamos a poner 85%, ponemos 86, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá. ¿Por qué lo he incrementado? Porque es de concreto, ¿no? Y la eficiencia de conducción varía entre 56 y 86. Vamos a poner que acá la eficiencia de conducción es 85. Y me dicen, y el riego ya no va a ser por gravedad, como en este caso, que decía gran gravedad, sino va a ser por goteo, ¿no? Y en riego por goteo hemos visto que está aquí la tabla, ¿no? Nos pasamos. Acá está. Dice de 90 a 95%, vamos a considerar 92%. Y entonces ahora lo que yo quiero que ustedes me digan cuál sería la respuesta. Vamos a dejar estos datos ahí. Ahí está el ejemplo, ahí está lo que yo he calculado y prácticamente seguir el mismo procedimiento y dígame cuál sería en este siguiente caso, cuánto sería ese caudal, ¿no? Ahí calculen por favor y me indican. Si ahí tiene la respuesta, puede indicarla, por favor. 0.42, ingeniero. 0.42. Ingeniero. Sí. Sale 0.42 considerando las 24 horas. Está bien, vamos a trabajar con esas 24 horas. Está bien. Para poder comparar, vamos a trabajarlo con 24 horas, ¿no? Entonces vean ustedes. Sí, ingeniero. Bien, entonces, ¿qué opinan? Miren, en el primer caso, estamos hablando de la misma superficie de cultivo, ¿de acuerdo? Y esta necesidad de agua significa que es un cultivo en específico, ¿no? Y de repente es papa o lechuga o alfalfa, no sé, es un cultivo específico ya identificado, el cual queremos cultivar. Y en el primer caso tenemos canal de tierra y riego por gravedad, necesitamos captar 0,99 metros cúbicos por segundo. Y ese mismo cultivo, simplemente cambiando las condiciones, ya no voy a hacer ya no va a ser de tierra, sino va a ser de concreto, ya no va a ser de gravedad, sino va a ser por goteo, ser reducido a menos de la mitad de la necesidad de agua, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lo que les mencionaba a ustedes que les he estado mencionando, ¿no? Entonces, y esto aplica en muchas situaciones, ¿ah? Simplemente por el hecho de variar la eficiencia del sistema, se puede ahorrar muchísima agua. Acá estamos hablando de casi el doble, ¿no? Mejor dicho, la mitad de lo que se está ahorrando, porque el doble sería 0,84 y esto todavía es 0,99, ¿no? Entonces, aquí va la siguiente pregunta y el que lo pueda calcular, el que lo calcule me avisa, por favor. La pregunta sería,
esta primera situación, tenemos este cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que este sistema que estaba funcionando bajo estas condiciones ahora se va a cambiar, ¿no? El canal se reviste y la aplicación se hace por goteo, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántas hectáreas más se podrían regar en esta condición, esta segunda condición, ¿no? Condición inicial es esta, se mejoraron las condiciones revistiendo el canal y cambiando el sistema de riego por goteo, y la pregunta es, ¿cuántas hectáreas más yo podría regar por el cambio que acabo de realizar, ¿no? Calculen, por favor, y me indica, el que tenga la respuesta le indica. Ingeniero, disculpe, me sale 1.360 hectáreas más. 1.360 hectáreas más. ¿Alguien más? A ver, ¿qué dice el chat? Bueno, ya habían puesto la respuesta acá. Brian había puesto la respuesta también, ¿no? Bueno, ¿a alguien más le sale? El alumno dice 1.360 hectáreas más. ¿A alguien más le sale ese valor? ¿O le sale distinto? A ver, ¿cuál es tu apellido? Medina. Medina, a ver, bueno, acá hay un espacio en el Jamboard y ustedes pueden escribir en el Jamboard. Cuando una vez que yo entro, ustedes pueden entrar y también escribir. A ver, escribe tus cálculos que has hecho acá para ver cómo has calculado. Entra al Jamboard y escribe acá a ver los cálculos que puedes trabajar con este cuadro de texto que está acá. Y ahí puedes escribir, ¿no? Un momento, por favor. Ya. ¿En la hoja 6 escribo? Bueno, si deseas. Ya. El detalle está que yo tengo que poner en la hoja 6 también. A ver, muy bien. Medina, puedes utilizar esto para que escribas mejor, porque el pulso te está matando y mira que estás, no se nota. Escribe ahí, jala este cuadrito y ahí puedes escribir ahí puedes escribir lo que quieras, ¿ves? Has hecho con etiqueta, a ver, considerando claro, está bien. ¿Cómo puedo...? ¿Qué quieres hacer, Medina? $1.369. Más o menos está por ahí. Quiero ver cómo lo hace Medina. A ver.
Ese sería el cálculo que he hecho, ingeniero. Explícame qué has hecho, a ver, explícame tus 3 filas que has hecho ahí. Claro, si consideramos que el volumen de captación es 0.99, ¿ya? Lo que se dijo que se revestía y era por goteo. Entonces, se calcularía el volumen que llega a la planta, que es 0.77. ¿Ya? Luego se multiplica por la cantidad, por el tiempo, que es todo el mes, y me da este volumen, me da. Entonces, suponiendo que la planta sigue necesitando los 85 milímetros, se dividió el volumen entre los 85, bueno, disculpa, acá me equivoqué. Acá es 0.085. Claro, pasando a metros y convirtiendo también de metros cuadrados a hectárea, y me queda 2.360 hectáreas. Como en un inicio se podía regar 1.000 hectáreas, lo que se puede irrigar ahora son 1.360 hectáreas más. Claro. Está bien, Medina. ¿Alguien tiene alguna... ¿Está claro para ustedes o alguien no entiende ese procedimiento? Bueno, digo, se supone que están mudos, es porque lo han entendido, ¿no? Bueno, esto se puede ver también visto de esta manera. Vamos a ver acá. Ahorita vamos a regresar al Jamboard, pero quiero mostrarles esto, ¿no? El primer caso, les decía, esto es la situación inicial y esta es la situación final. El primer caso que me indica es un proyecto que se empieza a realizar y el proyecto ya se hace para captar 0,99 metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el segundo caso? Ese diseño ya está para captar ese volumen, ese caudal, perdón. En el segundo caso, ¿qué me sale? Que yo nada más necesito 0,42 metros cúbicos por segundo para regar esas 1.000 hectáreas, pero en estas condiciones, ¿no? Sin embargo, yo estoy captando 0,99, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? El Jamboard acá está, ¿no? Yo puedo decir, vamos a ponerlo acá, con 0,42 metros cúbicos por segundo, yo puedo regar 1.000 hectáreas, porque eso es lo que me está saliendo en esa segunda situación, ¿de acuerdo? Y acá pondría lo siguiente. Entonces, si yo dispongo de 0.99, ¿cuántas hectáreas podría regar, no? Y de esa regla de 3 ustedes despejan, ¿no? Entonces, si ustedes despejan, va a salir lo que su compañero también ha... Claro, su compañero lo ha redondeado. Esto va a salir 2.357 más o menos hectáreas, ¿no? Significa que el incremento, si le quitamos 1.000, sería 1.357, lo que es lo mismo los 1.360, es similar a lo que su compañero ha hecho, ¿no? Pero simplemente es hacer esto, ¿no? En el segundo caso, con 0.42 nada más necesito para regar 1.000 hectáreas, pero yo ya tengo 0.99 del primer caso, ¿no? Cuento 0.99, cuánto voy a restar y sale este valor, ¿no? Y esta sería la solución de ese problema. Lo importante que vean es lo siguiente, ¿no? Vean ustedes, solo cambiando la eficiencia de conducción y aplicación, hemos más que duplicado la cantidad de hectáreas que se pueden beneficiar, ¿no? Entonces, una cosa que deben tomar en cuenta, ¿no? No es hacer un nuevo proyecto, es muchísimo más costoso, ¿no? Que mejorar lo que ya se tiene. Entonces, esto guarden ustedes en su mente para que en algún momento tienen que tomar alguna decisión. Primero evalúen esta alternativa, ¿no? Si sobre eso no hay nada que hacer, ya pues ustedes apliquen el nuevo proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de esto? Y entonces voy a dejar de compartir en estos momentos porque voy a hablarles sobre la práctica del día de mañana. Entonces, como voy a cargar el tema acá para mirarlo yo, por eso no quiero compartir. Y vamos a ver acá, vamos a hablar sobre ese tema, vamos a ver. Todos han utilizado el aula virtual de la FIC para dar examen parcial y final, ¿de acuerdo? Entonces eso no va a ser nuevo para ustedes. La ventaja con respecto a los alumnos que llevaron el ciclo pasado, bueno, nosotros también como docentes tuvimos esa primera experiencia, fue acoplarse a todas esas cosas. No están viendo mi pantalla, ¿no? Muchachos, verifiquen por favor. Si no la ven, si la ven, avísenme, porque yo ahorita tengo entendido que no ven mi pantalla, pero por si acaso. No se ve, ¿no? Ya. Entonces, lo que voy a cargar es ahorita la práctica para hablarles sobre la práctica. Y presten atención, por favor. ¿Cuántos alumnos hay en estos momentos? Hay bueno, son 33, prácticamente deben estar la mayoría, casi el 100%, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué vamos a tratar la práctica mañana? La primera parte, ustedes ya, si han entrado al aula virtual de la uni,
Ya ven que está cargado ya la parte de preguntas, ¿no? Ahí dice que son 8 preguntas para 35 minutos. Empieza a las 8:05, ¿de acuerdo? 8:05 de la mañana. Como ya le estoy explicando ahorita, no es necesario que yo entre, ¿no? Pero eso sí, tienen que entrar al Zoom, por favor. ¿Cómo voy a pasar asistencia? Simplemente viendo la relación de alumnos que estén en el Zoom, yo de ahí voy marcando, ¿no? Para no estar llamando, interrumpiéndolo a ustedes. Simplemente yo veo lo que están en el Zoom y empiezo a marcar la asistencia. Alumno que da práctica sin entrar al Zoom, yo no voy a poder tomar la asistencia, después no, en estadística la va a ser problema, ¿no? Bien, entonces la primera parte, repito, empieza a las 8:05, acaba 8:40, 35 minutos para 8 preguntas. 2, 4, 6, 8, sí, escucho. Ingeniero, disculpe, el horario, me dice en la mañana, creo que se ha equivocado. Sí, me he equivocado, estoy igual que el profesor de práctica, recién me he dado cuenta. Gracias por hacerme acordar. Lo que pasa es que, claro, igual su jefe de práctica había puesto un link para, a mí me sorprendió, me pone un link a las 4 de la tarde diciendo entren al link, y es que está loco, si hoy día es clase, como me hizo dudar, pensé que estábamos miércoles, ¿no? Sí, tiene razón, es a las 4. 4:05 de la tarde, ustedes dan su práctica hasta las 4:40, ¿de acuerdo? Pues son 35 minutos. El sistema es con esto de tipo ensayo, ¿no? O sea, aparece la pregunta, ustedes la contestan y así van avanzando. Son 8 preguntas, 35 minutos. 8 por más o menos sale un poco más de 4 minutos por pregunta para resolver. ¿Por qué le digo eso? Porque ustedes ven que ya llegaron los 4 minutos y no han podido responder las preguntas, es necesario que pasen a la siguiente, porque son preguntas secuenciales. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir secuenciales? Que ustedes pasan la pregunta y ya no pueden regresar la pregunta. Entonces, por ese motivo, ustedes ven que están 4 minutos en la pregunta y ven que no tienen visos de poder resolverla, les recomiendo que avancen a la siguiente, ¿no? No se queden en una sola pregunta, porque de repente la hacen y la más adelante hay una pregunta que conocían mejor y lo hacen más rápido, entonces mejor tómense ese límite de tiempo, ¿no? 8:40, perdón, decido con las 8. 4:40, les voy a activar un par de minutos antes, les voy a activar la parte de problemas, que es netamente como hicieron el ciclo pasado en su examen parcial y final. Repito, todo se va a hacer en el aula virtual de la UNI. Nadie va a entrar al aula virtual de la FIC, por si acaso. Estamos hablando del aula virtual de la UNI. Estoy poniendo como ejemplo lo que dieron examen parcial y final porque el sistema es el mismo. Va a ser con la opción que decía tema, ¿no? Entonces ustedes entran a la hora indicada, a las 4:40, y van a poder descargar el tema. Y ahí van a resolver ustedes el problema que se le está dando, ¿no? El problema que se le está dando es en función del número de apellidos. Por ejemplo, en un caso dice una dimensión va a ser igual al mayor número de letras de los apellidos. Eso es lo que dice esa dimensión, ¿no? Mayor número de letras de los apellidos, y la otra dimensión va a ser igual al menor número de letras de los apellidos. Entonces, es fácil darse cuenta a qué se refiere eso, ¿no? Ahorita les voy a dar un ejemplo que es evidente a qué se refiere, pero de todas maneras se lo voy a mencionar. Por ejemplo, el alumno Cáceres Díaz. Cáceres Díaz dice, una dimensión es igual al mayor número de letras de los apellidos entre 10. Cáceres tiene 2, 4, 6, 7 letras, y Díaz tiene 4 letras. Entonces, ¿a cuál me está refiriendo? Al 7, ¿de acuerdo? Entonces sería 7 entre 10, 0,7. La otra dice, la otra magnitud va a ser igual al menor número de letras de los apellidos entre 10, entonces quiere decir que se refiere a 4. 4 entre 10, 0,4, ¿no? Entonces, de esa manera van a determinar esas dimensiones que se le está pidiendo que estén en función al número de letras, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso, no? Cuentan ustedes sus apellidos, ven que, si bueno, su apellido materno y paterno tiene el número de letras, me parece que no, aunque de repente por ahí debe haber alguno, ya no hay problema, es indiferente, ¿no? Otra magnitud, son 2 problemas nada más en esa parte de problemas. En otro lado se les pide una magnitud igual a la suma de las letras de los apellidos. En ese caso, lo que tienen que hacer es sumar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cáceres Díaz, nuevamente, sería 7 más 4, 11, ¿no? Entonces, 11 sería el valor que tendría que considerar en ese caso, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Entonces, se va a trabajar con el número de letras de sus apellidos materno y paterno, ¿no? Mayor número de letras, menor número de letras y suma de las letras del apellido. Con esas 3 variables se va a trabajar, que va a identificar magnitudes que se le va a solicitar en el enunciado de la práctica, ¿no? Entonces, la recomendación, por favor, trabajen de manera personal, no empiecen a querer hacer de manera grupal, no. Esta práctica, pues, ustedes desarrollen de manera personal, no es bueno que ustedes se acostumbren a querer hacer trampa, porque eso crea
crea costumbre, crea dependencia, y ya saben lo que está pasando en nuestro país por esta generación de personas que son bastante, de conducta moral bastante repudiable, ¿no? Y mire lo que pasa. Entonces es bueno que nosotros, ustedes, sobre todo desde jóvenes que están ustedes empezando, recién van a salir de la vida profesional, lo hagan de manera más, con mayores valores, ¿no? Para no tener problemas más adelante. Así que por favor háganlo de manera personal, no. Si ustedes van a querer hacerlo con compañeros, tanto la parte de problemas como la parte de teoría, entonces su tiempo se le va a reducir, ¿no? Entonces va a ir de ventaja para ustedes, y aparte que esto, como le digo, es la nota del alumno, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, disculpe, todas son preguntas para resolver, ¿no? No hay preguntas teóricas. No, la parte 1 son 2 partes. Si ahorita ustedes entran al aula virtual de la uni, van a encontrar que ya está activada una opción que dice, vamos a ver si lo tengo acá. Uy, cerré mi aula virtual. Sí, lo cerré. Bueno, ahí hay una opción que dice, que habla que hay una parte de problemas. Pueden entrar en estos momentos para que vean. Hay que ver que una opción que habla de problemas. Primera práctica, teoría, dicen. Ya, perfecto. Esa es la primera parte que va a dar a las 4 y 5 de la tarde. Ustedes van a entrar allí, ¿no? Ahorita pican ustedes si no tienen acceso, ¿no? Porque ya está programado para que se abra a las 4 y 5 y se cierre a las primera práctica, teoría, 10 puntos, dice, ¿no? Y se cierre a las 4 y 40, ¿de acuerdo? Inmediatamente voy a activar el link que se haga visible de la parte de problemas, que es la segunda parte que está explicando, ¿no? En la cual está en función del número de letras de los apellidos. La primera parte es lo que le contesto al alumno, es de teoría, ¿no? Que le voy a pedir que ustedes hagan y respondan de acuerdo a lo que se le pregunta, ¿no? No, a ver, voy a ver nuevamente las preguntas. Ya, a ver, se necesita esto, ya, en ningún caso le estoy preguntando definiciones, ¿ah? Así que por ahí si alguien se pone a definir conceptos por gusto, porque ni lo voy a tomar en cuenta, están perdiendo el tiempo, ¿no? Acá no, a ver, sí, en ningún momento le estoy preguntando qué, pero sí hablo de algún tema, ¿no? Entonces, si yo le pregunto por qué pasaría en este caso, y no se pongan a definir el caso que yo le estoy diciendo, ¿no? Sino qué pasaría, ¿no? Entonces, esas cosas no me pierdan tiempo en definiciones, que no está, yo he visto, en ningún momento estoy preguntando definiciones, ¿no? Piensen bien y analicen la pregunta y respondan en base a lo que se les pregunta, ¿no? No pierdan el tiempo llenando cosas que ni lo voy a leer, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Cómo haríamos en objeción? ¿Quién va a preguntar? Escuché 2 voces y no entendí ninguna. Soy yo, Brian. Soy el alumno que recién que ha solicitado ampliación y me la han Da tu brindado. práctica normal. Por ejemplo, si no das tu práctica, peor va a ser, porque igual yo lo voy a tener la práctica acá, ¿no? Si tú no das la práctica, ahí sí va a ser un problema para mí, porque yo no voy a tomar prácticas adicionales a nadie, ¿no? Si tú dices que tienes una ampliación, vamos a suponer que así no te la hayan dado y tú todavía estás en duda, tienes que dar la práctica de todas maneras. Si te dicen que no, bueno, ya al menos intentaste, ¿no? Y si dicen que sí, no das la práctica, imagínate el problema, ¿no? Porque otra práctica yo no voy a tomar de este tema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Claro, pero ¿cómo la daría si no tengo el acceso al aula virtual porque aún no estoy matriculado? Ah, buena pregunta. Sí, a eso me refería. Bueno, si es que es un Word, me imagino que, no sé, le podría pedir a un compañero para que me el comparta. Word no, el problema es las preguntas. No sé si el aula virtual me permita darte el link, porque el aula virtual es bien selectivo, o sea, como que ya están alimentados los alumnos que pueden tener acceso a eso. Que la vez pasada quise compartir a un alumno y me salió que no podía, no aparecía, inclusive quería que puse el nombre, el apellido del alumno y no podía ingresarlo. Vamos a ver con este alumno, bueno, mira, voy a intentar darte el link, mándame por correo todos tus datos, tu código, nombre completo, mi correo, el correo que les he indicado, msubiaur@uni.edu.p, y yo te voy a mandar un link de esto. Si en caso no pudieras, entonces lo que voy a hacer es mandarte a tu correo. Entonces tienes que estar al tanto de tu correo electrónico, tanto las preguntas como las de la teoría y las preguntas del problema, de la parte de problemas, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero, entonces le envío mis datos a su correo. Sí, envíame, por favor. Si no me envías tus datos, ahí sí va a ser un problema para ti, ¿no? Y como te digo, yo apoyo a los alumnos que en su momento me dicen, ¿no?
Ahora, si alguien no tiene acceso al aula virtual, ese alumno me está diciendo que no tiene, ya le estoy viendo de qué manera solucionarlo. Si no me dicen nada y en ese momento están en plena práctica y me dicen, ingeniero, no puede entrar, no les voy a hacer caso, ¿eh? Porque ese no es el momento. Por eso ahorita ustedes revisen, ahora, si ustedes lo revisan en la noche y ven que no pueden, entonces mándenme un correo en la noche y yo de acá a la mañana, yo cómo solucionamos eso, ¿no? Pero no me pongan aprietos en ese momento, que no es lo correcto, ¿no? Bien, entonces, para terminar con esta parte... Ok, ingeniero, muchas gracias. Bien. Ingeniero, Sí, dime. ingeniero, yo también estoy pidiendo ampliación igual que mi compañero. Entonces, Haz lo mismo, le mando el entonces. correo también. Claro, indícame que eres alumno de ampliación, ya para tener en cuenta eso. Ya, ingeniero, gracias. Ya, ahora, la pregunta que no me la hacen y deberían haber hecho es si pueden utilizar fórmulas, Excel y todas esas cosas, ¿no? Recuerden que esto es una evaluación y esto va para toda la evaluación del curso, todas las prácticas que vienen, ¿no? Ustedes tienen que demostrar que saben, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero a eso, no? Que en algunos casos, por ejemplo, el alumno, ¿qué es lo que hace? Lo que me hacen es, utilizan una hoja en Excel donde ya están programados los cálculos y llenan celdas con datos, inmediatamente esas celdas salen otras con resultados, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Cortan esa parte de Excel, lo pasan a PDF y me lo mandan como resultado de la solución del problema, ¿no? Entonces yo no voy a calificar cuadraditos con números, ¿no? Y así esté la pregunta, la respuesta bien hecha, eso para mí no tiene nota, ¿no? Ustedes tienen que explicar el procedimiento. Así como yo les hago en la clase, vean ustedes, como ven ustedes en los ejemplos, ¿no? Pues no sé cuántos ejemplos he hecho, pero así, ¿no? Indicando de qué se trata, ¿no? Ahora, si se trata de un cálculo repetitivo, también no voy a pedir que me hagan todos los cálculos repetitivos, ¿no? Si es una cosa que se itera o es una cosa que se va a repetir una misma forma de calcular varias veces, entonces es suficiente que lo hagan una vez y de ahí sí pueden poner el cuadro resumen, ¿no? Pero al menos plantea, así como está acá, están viendo cómo está esto, ¿no? Cómo está indicado de qué manera, dónde están los resultados, de qué manera se obtiene. De esa manera quiero que ustedes me hagan su explicación de su práctica y sus evaluaciones que tengan, tanto prácticas como exámenes en el curso, ¿no? Si ustedes ponen resultados sin ningún fundamento, aparecen números sin saber de dónde vino el número, no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Eso no voy a poder entender, ¿no? Ahora, lo pueden escribir en computadora así como está acá, lo pueden hacer a mano y pasar a PDF, no sé, tomarle foto y pasarlo a PDF y igual vale, ¿no? Que sea letra legible, por favor, que se vea bien, porque algunos toman unas fotos que no se distinguen, ¿no? Entonces, por favor, eviten eso, ¿no? Tiene que ser necesariamente en PDF las prácticas, todas las evaluaciones que vamos a tomar se va a subir en PDF. Finalmente, lo siguiente, ustedes ya tienen experiencia en estas evaluaciones, entonces lo que va a pasar es de que la parte de números empieza a las 4:40 y acaba, caramba, ¿dónde lo apunté eso? Acá está. Empieza a las 4:40 y la acaba a las 5:35, ¿de acuerdo? Son 55 minutos para dos problemas. Entonces, a partir de las 5:35, ustedes van a tener no 5 minutos, sino van a tener 7 minutos para pasar a PDF y subir eso al aula virtual. Normalmente se demoran de 3 a 4 minutos, yo estoy dándole 7 minutos. Alumno que no puede subir su tema en ese tiempo, por favor, es como si no hubiera, es como cuando uno dice acabó la práctica, entreguen y no entregan, el profesor sale del salón y no recibe, igualito va a ser la misma similitud, pero de manera virtual, ¿no? Alumno que no hay 35 no deja de resolver el problema y sigue resolviendo diciendo, no, en 2 minutos lo mando y no hay 40 recién se pone a pasarlo y le falta el tiempo, y es responsabilidad del alumno. 7 minutos, con la experiencia que ustedes tienen, bueno, con lo que he visto también yo, es sobrado, es tiempo suficiente porque con calma suban su PDF a la aula virtual y yo pueda recibirlo. Entonces, de esa manera, 9:35 acaba la práctica, perdón, nuevamente, 5:35 acaba la práctica y 5:42 se cierra el acceso al aula virtual para que ustedes puedan subir el tema. Entonces, por favor, eviten problemas, muchachos. 5:35 paran de escribir y suben sus temas. Con toda seguridad no van a tener ningún problema para hacerlo antes de las 5:42. Ahora sí, ¿alguna consulta final? ¿Está claro entonces? No, yo mañana simplemente yo entro ya no voy a hacer ninguna explicación porque ya lo hice. Yo entro minutos antes de las 4:05, veo quiénes están en Zoom y ustedes van activando y van resolucionando su problema. Yo voy a estar en todo momento, en todo el tiempo que dura la práctica, voy a estar conectado. A las 5:35 que acaba la práctica, yo simplemente le digo acabó la práctica y ya me desconecto y se supone que ustedes tienen que pegarlo antes de las 5:42. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Está todo claro?
Bien, entonces quedó claro cuántos alumnos hay. Tenemos 33 alumnos, bueno, ya prácticamente son todos, ¿no? Ojalá que vengan los 35 el día de mañana. Bueno, son 37, se supone, porque veo que hay 2 ampliaciones. Bien, entonces, muchachos, 4 y 5 empieza su práctica. Primera parte de teoría, segunda parte de problemas. Ya hemos hablado de qué se trata cada uno de ellos. Cuidado, cuenten bien su número de letras, por favor, para que puedan resolver el problema adecuadamente, ¿no? Bien, muchachos, si no hay más problemas, sería todo. Nos vemos el día de mañana, entonces, a las 4 de la tarde. Yo estoy ingresando para ir tomando la asistencia. Buenas noches, muchachos. Entonces, nos vemos. Hasta luego.